Bienvenidos a la tertulia nuevamente. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos transmitiendo de costa a costa, de frontera a frontera y encarrerados, ¿por qué no?, de continente a continente a través de las redes sociales de Paralelo 23. Como siempre, hoy vamos a tener una alineación de lujo que ya la quisiera el Real Madrid, que ahorita pues parece que no anda tan bien como antes. Nos acompaña el diputado Sergio Mario Arredondo Salas, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, que nos decía antes de empezar esta tertulia que pensaba que se le iba a llevar suavecito. Sin embargo, pues tienen muchísima chamba en esta legislatura. Vamos a platicar de lo que están haciendo por ahí. Y nos acompaña también la doctora Jenny Bernal, que es la directora del Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos y de participar en esta tertulia con estos temas tan interesantes y de coyuntura que vivimos hace unos días aquí en Sinaloa. Y también nos acompaña, por supuesto, en la conducción de la tertulia, don Francisco Chiquete, con su siempre atinado objetivo analítico, su visión perspicaz. Vamos a pasarla muy bien. Sírvanse un café, un tequila. Digo, es temprano, pero bueno, pues ustedes sabrán si quieren tomarse un tequilito, una cerveza, lo que quieran. Vamos a tertuliar. Vámonos, David. Bienvenidos nuevamente a la tertulia y como siempre empezamos nuestro programa con el siempre agudo análisis que hace don Francisco Chiquete sobre la situación que hay en Sinaloa y en el país. Y no deje de leer su columna domingrilla que publicamos en Paralelo 23-medio.com, que está muy interesante. Habla ahí de la visita que hizo recientemente el secretario de Gobernación, que dice que no anda en campaña. Él vino así, muy sencillito pues a darse una vuelta por Sinaloa. Lea la columna de don Francisco. Adelante, compadre, con tu comentario. Buenos días. El país vive momentos muy raros, muy difíciles. Hay una serie de comportamientos erráticos que nos hacen dudar de qué es lo que esté pasando, hacia dónde vamos. Vivimos desde hace 2 años y medio en una campaña presidencial adelantada que ha venido contaminando la acción del gobierno por todos lados. Recientemente estuvo en Sinaloa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que no venía en campaña, que venía a actos de gobierno. ¿Cuáles eran esos actos de gobierno? Uno era la entrega de 423 credenciales a beneficiarios del programa de becas a las personas con discapacidades. Un programa noble al que nadie le puede objetar absolutamente nada, pero que pues difícilmente puede ser elemento para movilizar a un secretario de gobernación. Es una cosa muy local, es un programa pagado por el gobierno del estado, alentado por el gobierno federal, que compartió esa responsabilidad con las entidades federativas, pero que fundamentalmente se opera aquí en el estado. Y la segunda causa de la visita de este secretario es el informe legislativo de la diputada federal Ana Ayala, de allá de Aume, quien pues en su intensa trayectoria legislativa en esta legislatura no ha tenido una sola intervención, no ha presentado una sola iniciativa, no ha peleado por un solo cambio a los presupuestos que pueda beneficiar a sus paisanos, por lo menos. En fin, ha sido convidada de piedra en la gran asamblea de la Cámara. Entonces, ¿por qué viene el secretario? Pues obviamente porque anda en campaña. Después de decir, no vengo en campaña, dijo que no solamente Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, sino también millones de mexicanos opinan que él es un presidenciable. Y entonces, pues ahí ya se descubre todo el pastel que no han querido ocultar. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué es malo que haya campañas adelantadas? No solo se trata de que se estén presentando
violaciones a las disposiciones legales. Se trata además de la contaminación con los actos de gobierno. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México, por ejemplo? Los graves incidentes que se han presentado en el metro están siendo tratados no como un problema técnico, no como un problema de presupuesto, no como un problema de acumulación de rezagos, sino como un problema político. La respuesta a eso no fue la invasión de un ejército de mecánicos que fueran a revisar los convoys del metro, las instalaciones. No, fue una invasión de soldados, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que van a vigilar que nadie vaya a echar cosas sobre las vías. Es absurdo tratar los asuntos técnicos, los asuntos cotidianos, con el enfoque político, porque ello distorsiona, no solo distorsiona la realidad que estamos viviendo, sino que además afecta la buena marcha del país. Estamos en esa situación en varios frentes. Por ejemplo, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva no es ahora un hecho delictivo, es un hecho político dirigido contra el gobierno. Y entonces así no podemos tener esperanzas de que hay una respuesta, de que hay un esclarecimiento. Insisto, en casi todos los frentes de la acción gubernamental hay enfoques de esa naturaleza y eso entorpece las cosas. Si de por sí las condiciones de la economía no son buenas, una pretensión como la que se está dando de dar a todo ese enfoque, pues nos va a terminar atrasando más. Entonces, lo que antes eran año y medio de campañas presidenciales que paralizaban el gobierno, ahora se está convirtiendo en 3 años. Y caray, si el gobierno no ha sido eficiente cuando se dedica de tiempo completo a gobernar, pues mucho lo menos lo va a hacer ahora que está haciendo política en lugar de tratar de resolver los problemas. Pues no deje de leer la columna de don Francisco Chiquete Domingrilla en www.paralelo-medio23.com. Ahí está. Todos los domingos publicamos su análisis, que es un análisis muy certero, como ustedes lo acaban de escuchar. Doctora, ¿algún comentario sobre lo que dijo nuestro compañero Francisco Chiquete? No tiene su micrófono prendido. Gracias, muy amable. Con gusto. Saludo con mucho afecto a los compañeros en la presente ocasión, al diputado Sergio Mario Arredondo, a Francisco Javier, muy acertados sus comentarios, y por supuesto Mario Martini, qué gusto. En lo que a mí me toca particularmente, el atentado dirigido a un periodista, creo que tenemos que partir de la base, y esto es obligación de ley, que todo tratamiento que se dé a un caso como este debe de estar completamente apartado de cualquier etiqueta que se le pueda dar. Es decir, se tiene que actuar de buena fe y todas las investigaciones que se realicen deben de ser apartadas de esas etiquetas, ¿no? Es decir, hay que darle una atención certera, dirigida al periodista para efecto de que las investigaciones sean lo más objetivas posibles y apegadas, por supuesto, al tema científico. En este caso, en Sinaloa, por ejemplo, hemos tratado de apegarnos en la atención a las agresiones que han habido por parte de periodistas y defensores de derechos humanos, a lo establecido en nuestra propia ley, ¿sí? Pero también a las obligaciones que nos marca la ley de atención a víctimas. Y uno de esos principios que nos señala la ley de atención a víctimas es actuar de buena fe. ¿Qué implica esto? Que demos la atención inmediatamente y que dejemos que las autoridades que les correspondan hagan sus investigaciones lo más apegado a derecho. Esto quiere decir, doctora, que por ejemplo el instituto no puede entrarle así nada más, digo, protege a alguien que ha sufrido una agresión, ¿no? Que presuntamente puede ser un periodista o un defensor de derechos humanos, y después dejará a las autoridades que averigüen si en realidad era una persona que se dedicaba a ejercer el periodismo o los derechos humanos. ¿Es así lo que lo que nos quiso decir? Sí, de hecho, en efecto, así es. Una de las obligaciones que tiene este instituto es actuar de inmediato, ¿no? Posteriormente ya se verificará si la persona en efecto
estaba actuando en su labor periodística o en su labor de defensa de derechos humanos, pero la necesidad que hay, no solo del instituto, de toda autoridad, es actuar de inmediato para proteger la vida y la integridad de la persona. Se tiene que poner primero al frente a la persona y después, bueno, ya se detallan algunas otras cosas. Muy bien, vamos a regresar con usted para que nos platique un poquito más, particularmente de los acontecimientos del 5 de enero anterior en Culiacán y en Sinaloa, ¿no? Por la captura de este joven Ovidio Guzmán. Y Sergio Mario, ¿qué te parece el comentario de don Francisco Chiquete? ¿Qué opinas sobre este sesgo político que le están dando a todas las cuestiones de gobierno? Pues, o sea, todo ya tiene una pretensión política, inclusive volvimos a entrar a este esquema del complot, ¿no? Y de todo es contra el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Sabotaje, subversión. Sabotaje en el metro, subversión. Son palabras, conceptos que hace mucho no escuchábamos. Desde allá de los 70s, todavía a principios de los 80, ¿no, Francisco? Formaban parte de la jerga. La verdad que, como siempre, Francisco plasma los escenarios, los momentos con mucha claridad, con mucha sobriedad, con mucha objetividad. Y es verdad lo que hoy comenta. A mí me pasó algo curioso. Alguien me preguntó, va a haber un informe de una diputada federal. Y por primera vez, de muchos años, desde muy joven, uno tenía, a los que les interesa la política, tenía como en el béisbol, identificados los jugadores, ¿no? Teníamos muy claro quiénes eran los actores, el senador, el diputado. Y la verdad que no conocía no tengo el gusto de conocer a la diputada, pero bien lo indica Francisco, ¿no? Pues se trata de un escenario más que hay que construir, pues para una promoción de una de las corcholatas, porque desafortunadamente Sinaloa está adoleciendo de una representación federal. Los presupuestos federales hacia Sinaloa, pues la verdad que cada vez nos han castigado más. No hemos alcanzado ni siquiera los niveles de presupuesto real del 2019. Contrario, tenemos un esquema inercial que se está traduciendo en muy poco presupuesto para obras de infraestructura, para apoyo a la educación, para apoyo a la salud. La verdad es que sería curioso conocer cuáles fueron los elementos que pudo haber presentado la diputada, pero creo que en lo general se trató nada más de un escenario, de un buen pretexto, porque en esencia hay poco que informar por parte de la representación federal que tenemos, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? De saque, ese sería mi comentario. Francisco. Pues es la reedición de la tragedia nacional. Todo está en la grilla y parecía durante un periodo, durante, digamos, los 90s, en que empezó a darse la institucionalización de la democracia, que íbamos superando esos escenarios, pero por desgracia estamos de regreso. Recuerdo en 1997, cuando se dio la primera alternancia en el Congreso, cuando por primera vez la oposición tuvo mayoría frente al partido oficial, que entonces era el PRI, y se produjo una serie de enfrentamientos, una especie de parálisis legislativa, porque lo que unos proponían, los otros no lo aceptaban, pero se marchó, se tuvieron escenarios de acuerdos en los presupuestos, en lo básico por lo menos. Hoy no hay nada de eso. Hoy el presidente lo dijo con toda la claridad del mundo y lo ha repetido en varias ocasiones, sin moverle ni una coma. Entonces esa representación a que nos referimos, pues efectivamente está perdida. Hoy como nunca el bloque oficial está para lo que diga el presidente y no para lo que digan sus conciudadanos. Los de antes tampoco eran adalides de la democracia ni de la independencia, pero le hacían su lucha, iban y cabildeaban una obra, una carretera, una reparación en los pueblos que tenían bajo su distrito. Estos absolutamente nada. Y no es un problema de que estos sean malos y los otros sean buenos, es un problema de concepción política
al que están arrastrando al país y que por desgracia no nos está permitiendo avanzar, como se ve muy claramente en los indicadores económicos, porque bueno, podremos tener mucho dinero repartido en la gente, pero no hay crecimiento en el país y entonces eso imposibilita la creación de nuevos empleos, el avance en obras de trascendencia. Bien, vamos a entrar un poquito ya en la materia de cada uno de ustedes, doctora. El día 5 de enero, bueno, Sinaloa fue sacudido nuevamente por una ola de violencia terrible en la que los periodistas fueron agredidos, pues, por su propia profesión, ¿no? O sea, tienen que estar cubriendo este tipo de eventos, ¿no? Para sus respectivas empresas. ¿Cuál es el recuento que tiene usted de estos hechos del 5 de enero y posteriores a esa fecha? Sí, Mario, fue un día bastante movido, ¿no? No solo para la ciudadanía, para el instituto también estuvimos muy pendientes de la labor periodística. Desafortunadamente se vivieron varios sucesos que podemos ya contabilizar. Detectamos a 9 periodistas que fueron agredidos de diferente manera, ¿no? Pero que repercutió dicha agresión en la sustracción de sus herramientas de trabajo. Afortunadamente, además del susto, por supuesto, no hubo lesiones, no hubo tragedias que contar en el sentido de pérdidas de vidas humanas de nuestros compañeros periodistas, solamente se trató de la sustracción de herramientas de trabajo y de vehículos. Ante ello, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas iniciamos un procedimiento que la ley nos marca de atención. Este procedimiento nos permite facilitar a las personas que han sido agredidas un apoyo de carácter social para efecto de poder recuperar sus herramientas de trabajo. Y en no más de 5 días que nos tomó contar con todos los requisitos que la ley nos exige, ellos recibieron un apoyo económico de parte de este instituto, lo que posibilita que su labor periodística pueda ser retomada de manera inmediata. Y sabemos que también ya ustedes recibieron todos los expedientes de lo que era el mecanismo estatal y que se lo pasaron al instituto. ¿Y cómo andamos en ese tema, doctora? ¿Son muchos los casos? ¿Son pocos? ¿Cómo recibieron esto del mecanismo estatal? Sí, recibimos 47 expedientes, que ya están siendo integrados a los expedientes que ha generado el instituto desde que tomamos protesta el año pasado al día de hoy. Por nuestra parte, hemos generado 30 expedientes de personas que han sido beneficiarias del instituto en algún tipo de medida de protección que se les ha dado desde protección policial, que es la más común, hasta tener que sacar del Estado a personas que por la gravedad de su situación, por el elevado riesgo que presentan, ha sido necesarísimo. Y esta es el último recurso al que el instituto desea llegar, ¿no? Porque definitivamente el tener que sacar del país, del Estado, a una persona implica romperle completamente su proyecto de vida y es una situación bastante complicada para ellos. Francisco. Doctora, ¿cuál es la principal fuente de agresiones a los periodistas? Normalmente en otros tiempos era el gobierno. O el Hoy gobierno. viene de 2 vías, estimado Francisco, 2 vías. Sigue siendo el servicio público, el servidor público quien agrede, ¿no? Pero también tenemos a la población civil. Es decir, ya está diversificado, ¿no? Y son estos 2 grupos, digamos, quienes más agreden, tanto al gremio periodístico como a defensores de derechos humanos. Doctora, sí. ¿Quién concretamente? ¿De qué parte? ¿Qué segmento? De la población civil, grupos de la delincuencia organizada. En una reunión con el mecanismo federal, doctora, se sacó por ahí una estadística en el que el mayor número de agresiones provienen de las alcaldías, de los municipios. ¿Eso también se refleja en Sinaloa?
También lo tenemos reflejado en pues en nuestra experiencia que va de prácticamente un semestre, perdón. En un semestre, en efecto, las alcaldías son quienes han disparado el número, pero también han habido casos pues de legisladores y ha habido casos de secretarios de Estado, ¿no? Ya hemos tocado ese punto. Hay un asunto pendiente en la ley, o sea, sabemos que el instituto va empezando, apenas se están acomodando, pero en la ley se marca la obligatoriedad de que la Fiscalía General constituya una fiscalía especial para atender los casos de defensores de derechos humanos y periodistas. Y vemos que en el presupuesto no aparece, no la irán a constituir este año, doctora. Pues es lo que tememos, estimado Mario, es lo que tememos. La obligación está pues por ley, ¿no? Se tiene que establecer esta fiscalía especializada y esto sería muy bueno para el instituto porque tendríamos una institución específica que diera cabal atención a estos casos, pero hasta el momento pues no lo tenemos y parece ser que tampoco se proyectó así, presupuestalmente. Francisco. Hemos conocido a través de los medios, doctora, una serie de jaloneos, dijéramos, por el presupuesto, eh, de enfrentamientos o de desencuentros. Ya cambió la actitud del Estado, porque yo recuerdo que al principio ellos eran impulsores, hablaba mucho el Congreso, hablaba mucho el gobernador de este instituto. Sin embargo, a la hora de concretar el asunto de los recursos, pues como que ya no le pusieron el mismo entusiasmo. ¿Qué ha pasado ahí? Interpretaciones podemos dar muchas. Desconozco realmente qué pasó, mi estimado Francisco, pero nos sorprendió muchísimo al interior del instituto que se nos dejara en ceros una área de responsabilidad, una unidad de responsabilidad dentro del instituto, que es la más importante, que es la coordinación de medidas. La coordinación de medidas es la esencia en sí misma de la labor que tiene que proyectar el instituto en su día a día. Es el área que le toca destinar recursos para apoyar en este caso, apoyar a los periodistas, apoyar a personas defensoras que necesitan salir de su lugar de origen, que necesitan que le pongamos cámaras de videovigilancia, que necesitan que les demos botones de pánico, chalecos antibalas, etcétera, etcétera, nos los dejaron en ceros. Nos sorprendió enormemente porque fue como, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es decir, nos dejan en ceros el área que necesita más recursos. Entonces sí, nos sorprendió tristemente esta parte. Entonces, ha habido Pues casos sí. muy graves, muy importantes, antes de la creación del instituto, me parece. Por ejemplo, en el OTA, una promotora de la defensa de los derechos humanos, una señora de las rastreadoras, fue asesinada. Había advertencias de que iba a ser agredida, de que ella misma había denunciado amenazas y la autoridad no actuó. No ha habido, todavía no hay conciencia de las autoridades ante este tipo de situaciones. Mi estimado Francisco, creo que hay una pasividad muy generalizada en este punto. Creo que necesitamos despertar como servidores públicos, necesitamos que nos sacudan y empecemos a hacer cada uno lo que le corresponde. Yo le aseguro, Francisco, que si cada servidor público hiciera lo que le corresponde, este instituto no tendría razón de ser. Este instituto no tendría por qué estar ahí, como tampoco tendría razón de ser una comisión de derechos humanos, ¿no? O una comisión de búsqueda. Si cada institución hiciera lo que le corresponde, estos entes tendrían que desaparecer. El problema es que no se hace. ¿Me explico? Y en mucho creo pues que hay esta pasividad y un gran desconocimiento también de la población civil que no se atreve a exigir lo que le corresponde, porque una persona, por ejemplo, si usted lee la Ley General de Atención a Víctimas o la Ley Estatal de Víctimas, pareciera que, wow, que la víctima tiene un reconocimiento amplísimo de múltiples derechos, no solo humanos, sino también procesales, pero que se vuelve en letra muerta porque las instituciones no reaccionan como deben de reaccionar, ¿no? Entonces necesitamos
que algo realmente nos sacuda, que nos haga despertar desde Fiscalía, desde la Administración de Justicia, ¿no? Y todas las instancias que están ahí para responder ante este tipo de hechos que son lamentables, muy, muy tristes, porque definitivamente estos dos grupos de población que nos toca atender como instituto son esenciales para cualquier gobierno que se presuma de democrático. Caray, la labor social que realizan nuestros comunicadores y la labor social que realizan nuestros defensores de derechos humanos da base a la democracia. Recordemos que la democracia implica el gobierno de todos y en ese gobierno de todos se tienen que escuchar las voces de nuestros comunicadores y se tiene que ver la acción de aquellas personas que defienden los derechos de los demás. Solo que estas acciones, desafortunadamente, no siempre caen bien, ¿no? Siempre resultan estorbosas para ciertos grupos políticos y pues ahí tenemos las consecuencias de lo que estamos viviendo. Vamos a regresar con usted, doctora, vamos a regresar con usted un ratito más porque el tema pues da para mucho, pero vamos con Sergio Mario Arredondo y a mí pues me entusiasmó mucho lo que él dijo, ¿no? Cuando tomó la presidencia de la Comisión de Fiscalización pues pensó que sí. Pensé que Se iba estaba a más llevar de tranquilo. parguito, muy tranquilo, ¿no? Sin embargo, ha sido todo lo contrario, ¿no? Entonces, si te parece, Sergio Mario, voy a empezar por el final. Ustedes han hecho un gran trabajo en la Comisión de Fiscalización, en la Auditoría Superior del Estado. Se ha difundido por primera vez, de lo que yo tengo memoria, lo que han hecho para revisar tanto al gobierno estatal como a los municipios, a los demás poderes. Sin embargo, hay un escepticismo muy grande, mi querido Mario, en que no va a pasar nada. Hemos visto casos gravísimos como el de Mazatlán, por ejemplo, en el que hay excesos terribles, ¿no? Y la gente piensa que no va a suceder nada. ¿Qué nos puedes decir sobre esto que han hecho ustedes? Mira, Mario, primeramente déjame poner un poquito de desorden, porque sí quisiera puntualizar, hacer algunos comentarios sobre lo expresado por Francisco, sobre cómo estamos tan distraídos como país de los verdaderos temas. El Índice General de Actividad Económica, IGAE, que acaba de dar a conocer el INEGI, pues marca un elemento que nos puede llevar a preocuparnos por una recesión económica próxima. Hay una probabilidad alta. Hay un estancamiento de la actividad económica que no es una buena señal. Y además, pues, el tema inflacionario no se logra contener, ya sea por factores externos o internos, pero finalmente el tema inflacionario no se contiene, pues en detrimento de la capacidad adquisitiva, del bienestar que puedan tener las familias, ¿no? Y pues sí, yo creo que ese elemento de preocupación, de molestia, de exigencia, de demanda, pues estar viendo ahorita el país ya inmerso o en un proceso electoral, cuando todavía hay temas que no están correctamente atendidos, sobre todo que tiene que ver con el crecimiento, las oportunidades, el desarrollo, la generación de empleo para los jóvenes, el bienestar real de las familias, pues todavía son temas que no logran tener una agenda que permita visualizar algún cambio en el corto o en el mediano plazo. Y con lo que comenta la doctora Jenny Bernal, pues reiterarles a ustedes, lo he hecho en lo particular con Mario, doctora, pero que lo hago contigo, de revisar, de poder escucharles cuál es la condición que tiene el instituto, primero porque tiene un valor, su existencia tiene una pertinencia, lo han probado en los distintos escenarios, hechos, momentos que hemos vivido en el Estado, y yo creo que merecen la atención de nosotros, ¿no? Del Congreso, sobre todo, que ha sido esta la legislatura la que le dio vida, entonces pues yo creo que no es solamente crear institutos, sino ver que su función se esté dando y que cuente con los elementos para poder desarrollar su tarea. Ponía un mensaje a mi coordinador apenas hace unos minutos, pero si tú me lo permites, doctora, estar en contacto contigo, con Mario, para concertar una reunión, conocer a fondo cuál es la condición del instituto y sumar. Se trata de sumar. En cuanto al Encantados tema de de que eso rendición, ocurra. Gracias. con mucho gusto.
En cuanto al tema de rendición de cuentas, la agenda contra la corrupción, pues yo creo que sí hay avances, Mario. Sin embargo, no podemos soslayarnos de una realidad. La gente ve pocos castigos, la impunidad es un tema que ahí está presente, pero me gustaría ver el vaso medio lleno, Mario. Yo creo que con la labor de ustedes, con la participación del Congreso, y no solamente de esta legislatura, sino de anteriores, se ha logrado elevar a la discusión pública, al escrutinio público, el comportamiento, el desenvolvimiento de quienes han ostentado o ostentan espacios de responsabilidad, un alcalde, una presidenta municipal, los gobernadores, quienes están como titulares de los distintos poderes, pues de alguna manera su conducción ha sido elevada en cuanto al manejo de los recursos de la sociedad, del pueblo, ¿no? Yo creo que ese es es un elemento que no debemos de minimizar. Por primera vez, es casi obligado, por ejemplo, el pueblo de Mazatlán. Yo creo que el pueblo de Mazatlán, gracias al trabajo de ustedes, gracias a los elementos técnicos que presenta la Auditoría Superior del Estado, que es un órgano técnico del Congreso, hoy tiene, creo que ya una claridad de cuál fue el comportamiento de una determinada administración municipal en cuanto al manejo de recursos. Creo que el pueblo de Mazatlán, si mañana se vuelve a encontrar a determinados personajes en una boleta electoral, tendrá elementos amplios para poder calificar un trabajo, una actitud, una forma de conducirse. Yo creo que de entrada ese es un elemento fundamental de cambio. Sí hay algo, la sociedad tiene elementos y por ahí se ha venido acuñando una frase que dice que el pueblo es sabio. Pues yo creo que el pueblo es sabio en medida de que tenga más elementos para poder generar un juicio, una posición social sobre un determinado tema. Ahí creo que hay un cambio. ¿Dónde hay un tema que está en ciernes? Pues efectivamente, los castigos, el seguimiento, esas observaciones que no son solventadas, el seguimiento a carpetas que pueden estar arrojándose a auditorías especiales. Pero bueno, ya en Culiacán ya hubo hay un caso, ¿verdad?, de un presidente municipal que se le abrió una carpeta y tuvo que ser removido del cargo para que le dé seguimiento como lo está haciendo pues a su caso frente a la ley. Yo tengo confianza, yo tengo confianza en que las instituciones que forman parte de este andamiaje de rendición de cuentas asuman cada una su responsabilidad. Decía la doctora Jenny, si todos los funcionarios hicieran su trabajo, pues otra cosa fuera. La agenda de rendición de cuentas no solamente le compete al Congreso vía la Auditoría Superior del Estado. Casi todas las críticas, los aciertos y desaciertos se concentran en ese determinado capítulo. Pero la agenda de rendición de cuentas son muchos los actores que deben de formar parte. En principio el funcionario. Al principio, el funcionario que tiene la responsabilidad de desenvolverse, de administrar los recursos del pueblo con seriedad, con probidad, con eficiencia, con pertinencia, pero también los órganos internos de control, también la Secretaría de Transparencia, el Congreso, por supuesto, luego después los tribunales administrativos, luego la Fiscalía, los síndicos procuradores. Son muchos los actores que forman parte de este tema y en medida en que cada uno de ellos vaya asumiendo su responsabilidad, creo que podemos ir viendo cambios. Hay casos específicos que no podemos dejar de hablar, el caso del señor Benítez, que ahí está ya una denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado, donde ya arrojó un resultado de auditoría, donde hubo ya con contundencia la descripción de un proceso mal llevado, inadecuado de adjudicación directa, pues que ya le tocará a la Fiscalía calificarlo y determinar si existen elementos para abrir una carpeta y que el señor vaya y se presente ante la ley para generar una defensa, ¿no? Yo creo que ahí estamos en esa etapa. Yo creo que van a ser los próximos meses y ese capítulo en específico en Sinaloa, del señor Benítez, el que va a marcar mucho cómo es que Sinaloa está atendiendo un tema tan sensible, tan lacerante como es la corrupción.
Nada ha lacerado más la democracia mexicana que la corrupción, y yo creo que la mundial. Aquí en Sinaloa estamos en prueba, sin lugar a dudas. Estamos esperando los resultados de la Fiscalía. En lo que fue el ejercicio fiscal de la cuenta pública de 2021, cuando atendimos el tema de Mazatlán, que hoy, una vez más, su cuenta fue rechazada por una serie de escenarios que ustedes me lo permiten, lo describiría con mucho gusto adelante, pero fue momento para hacer un llamado respetuoso a todas las instancias y por supuesto a la propia Fiscalía, pues para que ya exista una postura. Respetamos la autonomía, los tiempos, los procesos, pero la justicia, para que sea justicia, también tiene que llegar a tiempo. Yo creo que Mazatlán, Sinaloa, todos estamos en espera de realmente conocer si se va a castigar o no a una persona. Es un tema, pero realmente conocer si tenemos instituciones con los verdaderos elementos de autonomía para ejercer su trabajo. Francisco. Hay pocos antecedentes en esta materia, por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes hoy. En 1999, yo creo que ya después del 2000, 2001, 2002, se dio el primer castigo teórico contra un presidente municipal por mal manejo de fondos. Aarón Flores Estrada, presidente municipal del Rosario, el Congreso lo condenó a regresar 90,000 pesos, que fue el daño encontrado a las arcas municipales. Pero una cosa es que el Congreso lo haya dicho y otra es que haya ocurrido. Aarón Flores Estrada no solamente no pagó esos 90,000 pesos, sino que siguió aspirando a ser presidente municipal en Rosario, luego en Mazatlán, y cualquier rato aparece como aspirante a gobernador. En la primera legislatura del gobierno anterior, se rechazó la cuenta pública de gobierno del Estado, el gobierno de Mario López Valdés. Pero fue flor de un día. En la siguiente sesión se aprobó, se dieron presiones bárbaras y los diputados terminaron cediendo. Y desde entonces no ha pasado nada. Generalmente se reprueba la cuenta pública por mal comportamiento político del alcalde, por haber caído de la gracia del grupo en el poder o cosas de esas, pero finalmente no pasa nada. Entonces, ahora que ustedes han estado haciendo esta labor tan consistente de reprobar las cuentas públicas o de no aprobar las cuentas públicas de los municipios, de entes estatales, pues se ha abierto una expectativa grande. Ha parecido como que ya hay un cambio real en este comportamiento. Pero como tú mismo reconocías al principio, la gente dice, bueno, y ya les rechazaron las cuentas. Ya quedó exhibido que hicieron mal uso de los recursos o que los administraron de manera indebida. ¿Qué va a pasar ahora? Procesalmente, ¿por qué nadie ha pagado por esas cuentas mal hechas? Mira, son dos temas realmente. El rechazo a la aprobación de la cuenta pública es finalmente una calificación que debe de tener y que tiene un fundamento técnico. No es un elemento que los diputados o que un Congreso legislativo lo genere a partir de una percepción. Tiene que tener un insumo técnico, tiene que haber elementos, y ese insumo técnico lo provee la Auditoría Superior del Estado, a través de sus informes individuales, que luego son revisados, y que es la Comisión de Fiscalización, y por supuesto el Pleno, quienes deciden finalmente si se rechazan o se aprueban las cuentas públicas. La Auditoría Superior del Estado presenta los hallazgos, los elementos que se califican. Te puedes tener tú aprobada tu cuenta pública como presidente municipal, pero puedes tener observaciones que si no fueron correctamente atendidas y que después se convierten o se tipifican en una falta grave o en un daño a la hacienda pública, pues tendrás que responder. Y puedes tener lo contrario, puedes tener rechazada tu cuenta, pero puedes generar un proceso de solventación si es que existe, si es que hay elementos, y poder, digamos, atender tu escenario en lo legal. Son dos rutas. Nosotros estamos, digamos que claros en la ruta del rechazo a la aprobación de la cuenta pública, pero estamos viendo la necesidad de estar
muy atentos a la siguiente ruta, a la ruta que tiene que ver qué pasa con esas observaciones que no son solventadas. ¿Qué es lo que sucede? En ese entramado que tiene el proceso de rendición de cuentas, ¿qué sigue? ¿Cómo califica la Auditoría Superior de Estado las faltas? ¿Graves o no graves? Luego, si las califica como graves, ¿cómo turna? ¿Cómo elabora sus expedientes y los turna a un tribunal administrativo o a la propia fiscalía? Y luego, pues también, dar seguimiento a cómo esas instancias atienden estas observaciones o estos presuntos actos que pudieron ver dañado la hacienda pública. En esa parte estamos, ya hemos pedido un informe detallado a la Auditora Superior del Estado para que lo presente a la comisión y nos diga qué está sucediendo con esas observaciones, cuál es el destino que están teniendo y cuáles son las consecuencias que tendrán que pagar quienes no pudieron solventarlas y están calificadas. Es un trabajo de todos los días, pero es un trabajo, insisto, voy a hacer referencia a lo que dijo la doctora Bernal, me parece muy pertinente. Es un trabajo donde tienen que participar muchas instancias, muchas instituciones, muchos actores para que se consolide pues un Estado de Derecho, estimado Francisco, donde el que hizo mal no solamente se le califique mal, pero que también pague. Esa es la parte en la que estamos. Por supuesto que hay inercias, por supuesto que se tiene que robustecer el marco jurídico. Hemos robustecido mucho el marco jurídico. La 2021 la estamos revisando de manera inédita en un lapso de tiempo muy breve. Vamos a tenerla que aprobar máximo este 31 de enero. Para partir de este año, Francisco, poder calificar la cuenta pública en un calendario acotado. Hasta el año pasado, Francisco, las cuentas públicas traían, digamos, un desfase en su calificación, en su aprobación de casi 2 años. Muchos presidentes municipales ni siquiera están. Y yo creo que ese lapso de tiempo también era permisivo para algunos, ¿no? Yo creo que a medida en que el marco jurídico se vaya robusteciendo, en que estemos elevando a faltas graves, muchos actos que están tipificados por ley como no graves. Por ejemplo, tu servidor acá ha presentado una iniciativa y espero que pueda tener un buen final para que todas las instancias, todas las autoridades que no enteren correctamente las aportaciones de los trabajadores a su fondo de pensiones, a los esquemas de seguridad social, se ha tipificado como falta grave, porque en este momento no es falta grave. Por eso es que el IPES está prácticamente quebrado con una deuda de parte del Ejecutivo de muchísimos millones de pesos. Por eso es que estamos viendo muchos problemas en la prestación de seguridad social a los trabajadores, porque hay desfase de parte de los presidentes municipales o de las autoridades estatales en pagar en tiempo y forma las aportaciones de los trabajadores. Y así tenemos que seguir construyendo las adjudicaciones directas, Francisco. Hay una laguna porque dice, las adjudicaciones directas sí son permitidas, pero tienes que justificar por qué estás haciendo una adjudicación directa, porque es un producto único, ¿verdad? Porque hay un caso de emergencia, ¿verdad? Porque hay un estudio de mercado que te marca, ¿verdad? Ya una necesidad sobre un servicio en específico, pero todos esos elementos y esas ambigüedades de las leyes nos están llevando a que los municipios estén adjudicando 70, 80, 90%, 100%. Hay municipios que adjudicaron el 100% de su obra pública de manera directa, y son elementos que tenemos que revisar con mucho detalle, pues sin bloquear el trabajo que tiene que hacer una administración municipal o estatal, poder orientar para que ese tipo de escenarios no se presente y no se abra pues una oportunidad pues, para la corrupción. Entonces, son muchos los temas que tienen que ir embonando para llegar a ese punto final que tú comentas, así, que la gente vea, sienta que la impunidad va reduciéndose, que se va castigando a las personas que merecen ser castigadas cuando manejan los recursos públicos de manera inadecuada de los sinaloenses. Es un trabajo minucioso, por eso le decía yo a Mario, pues a mí me engañaron, me dijeron que estaba muy tranquilo todo el tema ahí,
pero es un trabajo muy apasionante, muy interesante, y donde he encontrado el eco de todas las expresiones políticas en el Congreso, de Morena, del PAN, del PAS, de mis compañeros diputados sin partido. La verdad es que hay una buena mística en ese sentido. Yo creo que todavía tenemos un tramo del tiempo en esta legislatura que nos va a permitir hacer aportes importantes en ese sentido. Esperemos Diputado, que resulte. esperemos que así sea. Pero volviendo al tema Mazatlán, o sea, ¿nos puedes decir cuáles fueron los hallazgos que tuvieron ustedes en Mazatlán? Porque viene una actitud reiterada desde 2019, 20, 21 y seguramente 22 lo van a descubrir, en el que no hizo caso de las observaciones, ¿no? O sea, fue reincidente, como que el Congreso del Estado pues no le intimida en el caso del químico Benítez. ¿Nos puedes dar algún resumen de los hallazgos que tuvo la Auditoría Superior del Estado? Bueno, pues mira, efectivamente, en el caso de Mazatlán hay una reiteración de una actitud. Yo creo que también la comentas muy bien. Un desdén por los procesos administrativos que están marcados en las leyes, la ley de disciplina financiera, la correcta aplicación del presupuesto que establece el Congreso del Estado, ¿verdad? Pero les comento algunos de manera general. La Comisión de Fiscalización ha venido generando algunos criterios donde insisto, hemos construido muchas afinidades con los compañeros que la integramos. Uno de ellos pasivos sin fuente de pago. Mazatlán tiene pasivos sin fuente de pago por 136 millones de pesos. Eso lo convierte en el segundo municipio más endeudado de todo el estado. El primero es Culiacán, con un poco más de 400 millones de pesos. ¿Qué está pasando con estos municipios? Tomado Francisco, Mario, viene. Son municipios que están teniendo serios problemas, producto de sus endeudamientos, para prestar los servicios que tienen como responsabilidad prestar en eficiencia, en pertinencia, en orden a la sociedad. Podemos recorrer Culiacán o Mazatlán y en menos de media hora nos vamos a encontrar con una serie de escenarios que nos enmarcan que ya los municipios están teniendo serios problemas para la prestación de servicios públicos. Uno de los elementos de las causas es el endeudamiento que se está dando y que está desviando, por supuesto, esos recursos que deben ser para el alumbrado, que deben ser para la eficiencia en la recolección de basura, para el mantenimiento de parques y jardines, para el tema de limpieza, ¿verdad? Pues se está traduciendo en una mala condición. Ese es uno de los elementos que encontramos en Mazatlán. Casi el 80% de las obras se adjudicaron de manera directa. Presenta pliegos por cerca de 9 millones de pesos por haber realizado pagos por una cantidad mayor a la debida al síndico, procurador, regidores, superando el monto establecido en el tabulador de sueldos autorizados. Presenta un pliego de cerca de 2 millones de pesos por haber realizado una permuta de terreno entre la empresa TKSADCB y el municipio de Mazatlán, sin contar con la documentación justificativa, ya que el precio de los terrenos del municipio son superiores a los precios del terreno de la propiedad de la empresa. Esos son algunos de los elementos, tal vez los de mayor contundencia, que nos llevaron a de manera unánime rechazar la cuenta pública del municipio de Mazatlán correspondiente al año fiscal 2021, ¿no? ¿Qué sucede? Insisto, una reiteración de lo que hoy es una muy mala administración del municipio de Mazatlán. El municipio de Mazatlán ha estado pésimamente administrado, pero además con algunos tintes pues, que nos llevan a suponer o presuponer, con todos los elementos que se tienen que cuidar de la presunción de inocencia, que hubo actos que no fueron en el marco de la ley. Pero eso le va a corresponder a la Auditoría Superior del Estado calificarlo, e insisto, a las instancias que le corresponden también castigarlo. Pero estos elementos a la Comisión de Fiscalización lo llevaron a un rechazo unánime de la cuenta pública. Estoy seguro que en la discusión en el Pleno se habrá de mantener esa condición. Esos son los elementos de entrada que tiene la cuenta pública del 2021 del gobierno municipal de Mazatlán. A ver, todo un tema. A ver, adelante, Francisco. Al margen de la revisión que hicieron ustedes, generalmente cuando hablamos de los municipios,
pues caemos en la idea prefijada de pobreza, de falta de recursos, de insuficiencia de ingresos. Pero en el caso de Mazatlán, con el boom inmobiliario que se está viviendo, hay un ingreso extraordinario en predial y en el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y sin embargo, tenemos un municipio que no tiene carros para recolectar la basura, que pretendía endeudarse con 400 millones de pesos para atender el asunto del alumbrado público, y ni siquiera de manera general, sino en ciertas áreas, y que en general está fallando, que tiene una deuda enorme, que tiene deudas sin fuente de pago. Esto habla de un desorden, por supuesto, de la administración, pero también de una permisividad del resto de los órganos de gobierno, diputado. Nadie pudo meter mano, nadie pudo marcar el alto. Hubo una impunidad que lo llevó a ir empeorando las condiciones. Definitivamente, hubo muchas fallas, hubo muchas omisiones, y no podemos permitir que continúen esas fallas y esas omisiones. ¿De quiénes son las fallas en principio? O habrá que calificarle de otra forma. En principio, de un órgano interno de control. O sea, el órgano interno de control es el órgano que está al interior del ente, precisamente revisando que los escenarios que tienen que ver con los procesos administrativos se estén desarrollando en el marco de la ley, en el marco de una normatividad, en el marco de la transparencia, de la probidad, de la pertinencia. Y el órgano interno de control en el municipio de Mazatlán está reprobado. Está reprobado. El síndica procuradora, por supuesto que también tiene una función. No es que hay duplicidad, no hay duplicidad ni que nada. El que quiera hacer su trabajo lo puede hacer. Pero aquí también quienes fueron o quienes fungieron en esa responsabilidad de estar en una cotidianidad, revisando que las cosas se hagan bien, también tuvieron fallas sustantivas, por llamarlo de alguna manera, por supuesto, ¿no? Afortunadamente, mal o bien, este tema, insisto, gracias a ustedes, gracias al trabajo también de la Auditoría Superior del Estado, porque muchas de las cosas que hoy tenemos, o en la etapa en la que hoy nos encontramos, en el gran tema de Mazatlán, pues derivó primero de una denuncia ciudadana por una adjudicación directa que se hizo en unas luminarias. La Auditoría Superior del Estado hizo un trabajo especial, una auditoría especial, que ya arrojó resultados y que ya está hoy pues, en una denuncia ante la Fiscalía. Digo, hay una parte del trabajo que se está haciendo, una responsabilidad ciudadana, del trabajo de una institución. Bueno, esperemos que la Fiscalía asuma la parte que le corresponde y le ofrezca a los ciudadanos un resultado sobre este tema, ¿verdad? Pero definitivamente, Francisco, ha habido mucha omisión, ha habido muchas fallas, muchas ausencias, mucha permisividad de parte de todos, pues que vaya. Nos llevó a que un municipio que debiese tener ahorita una pujanza, que debiese de tener muchos elementos para tramitar correctamente su desarrollo, esté en serios problemas, ¿no? Por ahí escuchaba que los temas de drenajes en el municipio de Mazatlán, que siempre han sido para variar un tema, pues hoy lo van a hacer más, porque pues yo estoy contento cada que voy a Mazatlán, porque veo una torre nueva cada que voy, pero bueno, esas torres están demandando servicios, ¿no? Están demandando una mayor carga a la infraestructura con la que el puerto cuenta, pero el puerto, la verdad que ha creado muy pocas circunstancias para que ese desarrollo inmobiliario se siga desarrollando con eficiencia y en beneficio de todos, ¿verdad? Una mala administración en Mazatlán, lamentable administración en Mazatlán. Esperemos de verdad que podamos tener un resultado muy pronto de parte de la Fiscalía. Una precisión. Cuando hablas del órgano interno de control que falló, ¿es el órgano interno de control de Mazatlán? ¿O hay un problema estructural ahí en la operación de estos cuerpos de gobierno? Porque, bueno, generalmente depende del presidente municipal y así pues no van a hacer una labor real. Efectivamente, ¿no? Hay un tema, de hecho ese es otro de los temas que estamos revisando. Estamos revisando
¿Cómo generamos una mayor autonomía del órgano interno de control a fin de que pueda desarrollar su trabajo sin esa liga, sin ese enlace que tiene pues, con las autoridades? Pero pues es el tema también, Francisco, desafortunado, de la credencial del lector en el país. O sea, una de las críticas que tiene el INE es que es muy costoso, pero es muy costoso por nosotros, porque lo que te ponen cuando votas no es tinta, es ácido, para que se te queme el dedo y no hagas trampa. Y te dan una credencial de seguridad con todos los elementos, precisamente porque estamos en una cultura que estamos viendo cómo cómo violentamos los procesos. También tiene que haber un cambio cultural, también tiene que haber un cambio de actitud de parte de quienes sustentan un servicio público. Y déjame decírtelo, no todo es como lo que hoy te expongo en relación al municipio de Mazatlán. Hay funcionarios que hacen un trabajo extraordinario, ¿no? Que están en entes, que están en municipios, ¿verdad? En secretarías, que han trabajado con seriedad en entregar buenos resultados a la sociedad y manejar sus recursos públicos de manera proba, de manera honesta. Sí hay algo que hacer en los órganos internos de control, pero también algo hay que hacer para que el funcionario pues, asuma una cultura de legalidad. No podemos estar al grado de estar marcando un andamiaje institucional tan perfecto que haga prácticamente imposible el movimiento a lo no correcto, ¿no? También tiene que haber un cambio de actitud, también tiene que haber un cambio de cultura democrática, de ver a quién estamos eligiendo, a quién estamos llevando a las instancias de representación, a los municipios, quiénes están yendo a las juntas de agua potable, que es otro tema, Francisco. La verdad es que es casi de terror ver lo que está sucediendo en las juntas de agua potable. Mario, están quebradas todas. Son las que las que le deben de proveer servicios de agua potable y drenaje a la sociedad. Son los elementos básicos de un esquema de bienestar. Y hoy yo estoy viendo en ciernes una gran crisis. Ya está, pero se va a ir agudizando una gran crisis en estos elementos por una muy mala administración, por malas y malos funcionarios, pues que desafortunadamente generan todo un aura, todo un tema de que la vida pública está llena de eso. Y sí, en alguna medida, pero también hay buenos escenarios. Órganos internos de control, síndicos, procuradores, se tienen que revisar. Se tiene que revisar definitivamente, Francisco, pues para generar esa independencia y que puedan desarrollar un trabajo que acote y que distinga con rapidez los actos mal hechos, mal llevados, fuera de ley de cualquier ente. De acuerdo a la información que hemos tenido de parte de la Auditoría Superior de Hacienda, pues hay un montón de malos gobiernos, la mayoría de las cuentas han sido reprobadas o no aprobadas, por lo menos 11 en este del 2021. Y yo quiero vincular el tema con la doctora Jenny. Las denuncias de los periodistas que ustedes han conocido, casos de agresión, vienen de estas denuncias de corrupción de presidentes municipales, de abuso de poder, de dispendio. ¿Sí tienen registrado esta parte, doctora? Sí, mi estimado Mario, sí, definitivamente. Y de ahí la importancia de los controles, ¿no? Los controles son institucionales, al interior de las instituciones tenemos controles, sí, pero también el control ciudadano. Y la verdad es que el control ciudadano no gusta. Dentro de ese control ciudadano están nuestros defensores de derechos humanos que alzan la voz y gritan y dicen todo lo que no les parece de parte de las instituciones del Estado. Y por otro lado tenemos nuestros periodistas que son un eco y también hacen denuncias ciudadanas y no la hacen institucional. Y eso es lo que molesta a los malos gobiernos, a los malos servidores públicos que no entienden que la función que tienen que realizar tiene que ir siempre en pro de la ciudadanía, ¿no? El mal uso del recurso público, de lo que ustedes están hablando, pues es un reflejo de que no entiendo el por qué estoy aquí y que el poder que me fue conferido no fue para beneficiarme en lo personal, sino que tengo que hacer todo lo que está en mis manos para beneficiar al pueblo, que es de donde sale precisamente el recurso público. Es importante que no olvidemos que el Estado no es sin un presupuesto.
Es decir, el Estado no hace nada sin un presupuesto. Y ese presupuesto, que es un aporte ciudadano, tiene que regresar al ciudadano en forma de servicios, de bienes, de posibilitación de sus propios derechos humanos. Y los controles ciudadanos que tenemos, defensores de derechos humanos, organismos de la sociedad civil, periodistas, están haciendo una labor impresionante, pero que molesta. Y ahí viene el riesgo, ahí viene la agresión, ¿no? Y de ahí, pues, la necesidad de crear un instituto que esté al pendiente, especializado en estos dos grupos de la población que son valientes, que son nuestros héroes sociales, porque alzan la voz, porque no les teme la pluma, mover la pluma, ¿no? Y pues la necesidad también, pues, de contar con un instituto también fuerte, ¿no? En este sentido. Muy bien, doctora, vamos a regresar en un momentito más, compadre. Vamos a ir a un corte comercial porque ya se nos pasó el tiempo. Regresamos con ustedes y con la entrevista que tenemos con el cineasta Óscar Blancarte. Vámonos, David. Las y los sinaloenses somos personas trabajadoras, francas, amables y honestas. Siempre buscamos lo mejor para nuestra gente y trabajamos duro para conseguirlo. Somos un pueblo noble y fuerte que mira de frente a la adversidad para superarla. Para lo bueno, aquí jalamos parejo, porque somos un pueblo solidario. Somos un corazón unido. Sinaloa es vida. Sinaloa es único. Sinaloa late por su gente. Muy bien, estamos de regreso en la tertulia. El mes pasado estuvimos en la Ciudad de México y tuvimos la oportunidad de platicar con el cineasta mazatleco Óscar Blancarte, que tiene muchos proyectos en ciernes. Es una entrevista muy interesante con él, hablamos un poco de su vida personal. Él fue una de las víctimas, de las primeras víctimas del químico Luis Guillermo Benítez Torres. Él vino a dirigir el Instituto de Cultura y salió corriendo de aquí. Inclusive tiene una denuncia penal en contra del químico Benítez por malversación de fondos, por corrupción al interior del Instituto de Cultura. Vamos, David, a escuchar la entrevista con Óscar Blancarte Pimentel. Adelante. ¿En qué proyectos estás ahorita? Ahora me estoy dedicando a hacer un programa piloto de la memoria del box en México. La historia de nuestros pugilistas y sobre todo el ver que el box no es únicamente una pelea de dos contrincantes, sino es todo un modelo de vida y una manera filosófica de ver la vida. En eso estoy haciendo un programa que se llama Puños. Me platicabas que incluyes al boxeador mazatleco Joe Conde, por supuesto, en esta serie. No únicamente Joe Conde, incluimos también en esta serie a varios mazatlecos, como a la Margarita Montes, la Maya. La Maya, Margarita Montes, la Maya, ahora al zurdo, el nuevo boxeador. Zurdo Ramírez. Zurdo Ramírez, y también incluyo a Joe Conde y a Becerra, por supuesto. Toño Becerra. A Toño Becerra. Campeón nacional, ¿no? Campeón nacional, el único que le ganó a Salvador Sánchez. El único que le ganó a Salvador Sánchez, es cierto, esa es una muy buena historia. Sí. Pero también estás promoviendo tus últimas películas, Óscar. Sí, estamos promoviendo la película La Promesa, que está saliendo ahorita por Golden Premiere. Estamos saliendo por pantalla, Lion Gate, y estamos por estrenar este año la última película que hice. No la última película que haré, hago la creación, sino la que hice hace 3 años, que va a salir porque el problema del COVID me impidió terminarla a tiempo, y estamos por salir, que se llama la película Dulces Tentaciones. Entonces estamos en eso. ¿Dulces Tentaciones es basada en algún argumento de Oscar Liera o...? No, Dulces Tentaciones es una trilogía que vamos a hacer. Hicimos Dulces Compañías, ahora vamos a hacer Dulces Tentaciones, y estamos por hacer Dulces Despedidas sobre enfermos terminales.
Dulces Tentaciones está basada en una obra de teatro de José de Dumillaga, que se basa en la relación de una maestra y un travesti. Es una comedia muy jocosa, muy gozosa, y la filmamos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué te falta por hacer? Eres un cineasta reconocido, has ganado muchos premios, tus películas están en muchos países. ¿Qué te falta por hacer, Oscar, en el tema de la cinematografía? Pues me falta por hacer, creo que mucho. Voy a hacer un pacto con el diablo y voy a llegar hasta los 95 años. Si el diablo me presta vida y si Dios me presta vida, hay una combinación de esas dos partes que se van a poner de acuerdo. Pero me falta por hacer muchas historias que tengo escritas ahí, entre ellas El vendedor de corbatas, una obra basada en un texto literario de un gran amigo mío que se llama Mario Martínez. El fotógrafo de Pedro Infante, también basada en la vida de Guillermo López Infante, el fotógrafo de sociales y el que fotografió a Pedro Infante. Me falta por hacer El Cristo, una historia que sucede en San Ignacio. Me falta por hacer muchísimas historias que tengo por ahí, argumentos que tengo por ahí escritos. Me falta por hacer una reconsideración de mi vida en cuanto a que el cine no lo vea nada más como un capricho o un deseo mío, sino también como una manera de entender la vida y de interpretar la vida. También me platicabas que estás pensando hacer algo de teatro. Pues estoy pensando en un texto teatral, pero nunca he escrito un drama. Escrito. Vamos a editar. Nunca he escrito. Nunca he escrito. Nunca he escrito una. Te parece alquímico. Nunca he escrito una obra de teatro. Por lo tanto, pues me llevará más tiempo hacerlo, pero pues está basado en un monólogo de una persona de la tercera edad que tiene que vivir su soledad a través de las noticias de la televisión y de la radio. Es una comedia trágica, una tragicomedia muy en ese tono muy divertida. Ya en el terreno personal sabemos que tu hija Camila también está participando en temas artísticos. Uh-huh. ¿En qué está Camila? Camila está en su mundo, mi hija está en su mundo. Ella le gusta mucho la comedia musical, por más que le he dicho yo que se meta también a estudiar para cine, actuación y actuación para teatro, pero ella está en la comedia musical y no quiere salir de ahí. Acaba de hacer desde Chicago, se presentó en el Teatro Chola y me da mucho gusto porque ella está en el personaje estelar, porque es un espejo de mí. De alguna manera siento que ella refleja los deseos y los anhelos que yo tuve de joven de hacer arte, ¿no? Y ella está en su mundo, está en su bola de cristal, como yo lo estuve en mi época. Y León, que es tu otro hijo, pues él está fuera de toda esta dinámica de la cinematografía o del arte, porque incluso tu empresa productora se llama León Producciones, pues, o sea, tal vez pensando en que León pudiera alguna vez dedicarse al cine, al teatro o a la actuación. Sin embargo, anda por otro camino. Sí, los hijos son prestados y creo que él creó también su propio mundo y está en las empresas, en los negocios, en hacer dinero, pues. Y qué bueno, porque por fin hay alguien coherente en la familia, ¿no? Está queriendo hacer
dinero y ojalá siga por su camino. Pero él es un hombre muy sensible y también le gusta mucho la música. Toca el piano, toca la guitarra, toca muy bien, está en el reggaetón. Entonces yo lo dejo hacer y ser. Ya que hablaste de dinero, ¿cuál es la situación actual de la promoción cinematográfica desde el gobierno federal o de las instancias de gobierno? ¿Hay apoyos, no hay apoyos? ¿Los han dejado solos? ¿Qué es lo que ha pasado en esta cuarta transformación? Bueno, la cuarta transformación viene con una visión retrógrada de lo que es la cultura, de lo que es el arte. Nunca hemos visto al presidente en un evento cinematográfico, ni lo veremos jamás en el balcón presidencial, en el palco presidencial de Bellas Artes, porque no le interesa ni el arte, ni la ciencia, ni la cultura, ni nada que tenga que ver con lo que sea la captación de votos. Y ahora tienes un puesto importante en el sindicato de directores. ¿Qué se puede hacer desde ahí? En el campo del sindicato de técnicos y de la producción de cinematográfica, podemos hacer muchas cosas, entre ellos la promoción del cine nacional, la defensa de los trabajadores, que se ha olvidado, desde la protección de nuestras garantías individuales y la recuperación sobre todo de el campo laboral. Creo que podemos hacer mucho, creo que vamos a luchar por recuperar lo que en las épocas de los 60, 70 se logró con el cine mexicano, de hacer un cine nacionalista, un cine que más apegado al pueblo mexicano y sobre todo en la exhibición. En el área de la exhibición creemos que estamos muy desprotegidos y vamos a luchar porque recuperemos las salas cinematográficas. Me platicabas también que posiblemente una vía pudiera ser el cooperativismo, regresar a la producción cooperativa. Bueno, el regresar a la producción del cooperativismo es muy importante porque en los 60, 50 se hizo mucho cine a través de las cooperativas en alianza con los sindicatos de la producción cinematográfica. Hicieron muchas películas, Buñuel, Alcoriza, Gabaldón, don Alejandro Galindo, porque cuando hay bonanza hay mucha capacidad de producción. Entonces los trabajadores le entraban a la producción cinematográfica del cooperativismo buscando esos tiempos, esos espacios que estaban muertos para ellos, los espacios de filmación, y recuperar el volver a producir películas a través del cooperativismo y del sindicalismo. ¿Tendrías entre tus propósitos del 2023 recuperar el Festival de Cine en Mazatlán? No creo que en mis propósitos esté recuperar el Festival de Cine en Mazatlán, porque jamás existió interés de realizar ese festival y pues son batallas perdidas. Yo creo que Mazatlán tiene su captación de turismo, su modo de vida y su manera de ver el turismo muy respetable para mí, muy respetuoso, pero es el turismo de playa, el turismo de festejo, el turismo de la alegría, y no creo que esté en condiciones para... no hay dinero en las arcas del municipio, y cuando estuvo el nefasto del químico, pues jamás y yo, el director del Instituto de Cultura, jamás se tocó el tema. Él decía que había que recuperar el festival, pero nada más lo decía. ¿Algo más que quieras agregar a esta conversación, Óscar? Pues yo creo que hay mucho por hacer, hay mucha producción que se podría hacer en Mazatlán a través del
que ahora hay la posibilidad de que el sindicato participe de mejor manera en las producciones, y yo voy a proponer realizar proyectos que fomenten la producción en Mazatlán, pero para eso se necesita tiempo y dinero. Muchas gracias por esta plática, Oscar. Mucha suerte, mucha salud, Gracias. bienestar. Igualmente, para que logres todos tus proyectos. Igualmente para ti, Mario, y para tu familia. Gracias. Las y los sinaloenses somos personas trabajadoras, francas, amables y honestas. Siempre buscamos lo mejor para nuestra gente y trabajamos duro para conseguirlo. Somos un pueblo noble y fuerte que mira de frente a la adversidad para superarla. Para lo bueno, aquí jalamos parejo, porque somos un pueblo solidario. Somos un corazón unido. Sinaloa es vida. Sinaloa es único. Sinaloa late por su gente. Ya estamos de regreso en la tertulia. Bueno, pues una conversación interesante con Óscar Blancarte Pimentel, un cineasta mazatleco que ha intentado hacer cosas en su tierra, en su lugar de origen, y que pues no ha podido, por más que lo ha intentado, pero bueno, a lo mejor más adelante lo logra. Ya vamos cerrando aquí en la tertulia. Yo les pediría, doctora Sergio Mario, pues un apunte final, una conclusión, qué es lo que viene, qué es lo que tenemos que hacer, cómo ven ustedes el panorama, y al final pues también la conclusión de don Francisco Chiquete. Adelante, doctora. Gracias, estimado Mario. Quiero ser muy positiva y quiero pensar que todos aquellos que tenemos la posibilidad de estar tomando acciones dentro del Estado sinaloense, pues queremos lo mejor para nuestro pueblo, definitivamente. Tengo la esperanza de que todos realmente entendamos que estamos aquí con un propósito específico y que tenemos que llevarlo a cabo. Y para ello, como bien mencionaba nuestro diputado, tienen que haber los controles necesarios, eficaces, eficientes, puesto con impunidad no puede caminar ningún proyecto. Perdón, se tiene que combatir la impunidad para poder echar a andar cualquier proyecto. Esa sería mi reflexión. Sergio Mario. ¿Está tu micrófono? Adelante. Pues todavía es temprano en el año. Yo creo que todavía debemos ser optimistas y así mantenerlo. Yo creo que debe ser un año de más resultados para Sinaloa. Hay una estructura nacional que no está permitiendo el avance que uno quisiera dentro de las regiones. Cada vez son más limitados los presupuestos para el desarrollo económico. Yo creo que con voluntad de todos se puede ir mejorando en todos los ámbitos. Creo profundamente en la participación ciudadana, en los medios de comunicación, en el trabajo periodístico, y en ese sentido, pues, reitero mi convicción de estar muy atentos al trabajo de la doctora Bernal, del instituto, y por supuesto a las oportunidades que nos pueda seguir brindando, Mario, para comunicar a la sociedad cómo vamos en una agenda tan fundamental como es la rendición de cuentas. Y por supuesto también muy atentos a mi querido Francisco. Siempre recibo su columna entre 1 a 2 de la mañana, y como soy nocturno normalmente le contesto casi a esa hora. Muchas gracias, Francisco, tus aportes son fundamentales. Yo creo que Francisco es una de las plumas más experimentadas, más vigentes, más analíticas, equilibradas que tiene Sinaloa. Un abrazo, Francisco. Muy bien, bájate tantito, compadre, adelante. Oyendo pues estas lecciones de positividad, no me resisto a dar el golpe y a decir, por ejemplo, en el caso de la persecución contra periodistas, los malos resultados que hemos tenido, pues tenemos dos experiencias muy lamentables. Una, la de Luis Enrique Ramírez, quien fue asesinado hace 8 meses, y después de haber prometido las autoridades que en un mes quedaría esclarecido, pues el caso se les está cayendo. La única persona que estaba vinculada al proceso
dio el amparo de la justicia federal por una cuestión obvia. Hoy se queja la fiscal del resultado de ese proceso de amparo, pero era obvio que una señora que fue reconocida por ellos mismos como, pues no cónyuge, pero sí concubina del presunto autor material, pues no podía ir a declarar en contra, no se le puede acusar de estar ocultando cuando tiene el derecho legal de no hablar. Y eso lo sabe cualquiera que no sea abogado, como decía el líder del Senado, Ricardo Monreal. Y entonces, pues nos quedamos con la palabra triste de la fiscal, Sara Bruna Quiñones, quien dijo que ella ya cumplió con su deber, porque en su expediente está esclarecido el caso. No hay responsables detenidos, ni siquiera sujetos a proceso, pero ella ya lo da por resuelto. Y entonces, pues estamos en mala situación. Está ese caso y está del lado de los defensores de los derechos humanos. Sigue impune el asesinato de esta señora de Lota, al que me refería hace un rato. Y detrás de eso, pues un montón de casos impunes todos. La participación ciudadana, nos dice el diputado Sergio Mario, sí, efectivamente, ante la cerrazón que están teniendo estructuras, pues la participación ciudadana es la única alternativa que queda para ir empujando a las instancias de gobierno que no funcionan. Y pues enfrentar circunstancias como la del presidente de la República, que considera que el atentado contra un periodista nacional, de talla nacional, Ciro Gómez Leiva, es un atentado contra su gobierno, porque dice, es un periodista que tiene diferencias con nosotros. Puede el presidente creer que hay complot o no creerlo, pero cuando habla de que es un periodista que tiene diferencias con nosotros, está hablando de enfrentamientos, no está asumiendo que la sociedad tiene derecho a expresar voces críticas. La crítica es muy diferente a las diferencias que él pone en el ámbito político. No podemos convivir si todo el que piensa distinto tiene diferencias con el presidente. Tenemos que buscar el punto de contacto, de convergencia, en el que todos podamos empujar al país. Todos cabemos en este país, no solo la cuarta transformación cuando está en el poder, o no solo los derechairos, como les dicen, cuando han estado. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, y todo esto te empieza por el presidente de la República. Qué bueno que tenemos aquí dos servidores públicos que están pensando en esa convergencia, pero hace falta que esto se extienda a otros ámbitos. Sin duda, Francisco, pues les agradezco muchísimo haber participado en esta tertulia, doctora. Seguiremos al pendiente de la evolución del instituto. Sergio Mario, pues el trabajo que ustedes hacen es extraordinario. Por la primera vez en lo que yo tengo de periodista se está dando a conocer los hallazgos de corrupción de esta manera. Pues yo prendo mis veladoras para que por lo menos un funcionario caiga a la cárcel después de todo ese trabajo que ustedes han hecho, esperando que pongan ese antecedente, ojalá que sucediera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las puertas de la tertulia siempre estarán abiertas para ustedes cuando quieran participar, cuando tengan algo importante que decir. Francisco, muchas gracias por tu participación. Como siempre, léanlo en Paralelo 23. Es imperdible su columna Domingrilla. Y nos vemos en la próxima tertulia. Síganos a través de nuestras redes sociales en Paralelo 23. Excelente día. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.